Bien, pasan 38 minutos de las 16 horas. Continuamos compartiendo la tarde de RBC y lo decíamos en el bloque anterior. Y ya estamos en presencia y recibiéndolo en estudios a Juan Raúl Ferreira. Él va a estar presentando hoy en el Paseo de la Pasiva el libro Wilson, Bitácoras de una lucha. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gran gusto estar acá en el estudio. Un placer recibirlo y bueno, y antes que nada contarnos cómo viene este día, me imagino bastante intenso, preparando lo que va a ser la presentación también del libro. Sí, hoy el día fue efectivamente muy intenso porque arrancamos muy temprano de mañana en Maldonado, con lo cual tuvimos que salir muy temprano en Montevideo, haciendo un poco de prensa, también visitando a algunos colegas tuyos de radio y de televisión. Y bueno, debutamos con la prensa en Piriápolis acá. Pero bueno, es un día muy, muy emotivo. El libro ya fue presentado en la Feria del Libro de Montevideo. Tuvo un éxito que superó enormemente nuestras expectativas, tanto el acto de presentación como la demanda del público por el libro. Y para mí es como y quiero hablar que no puede venir porque está enfermo, en nombre de Luis Viñolo, que fue el coautor y compañero de esta larga búsqueda de elementos nuevos, novedosos, ilustrativos de la vida de Wilson Ferreira Aldunate. En mi caso personal, eso me obligó a sumergirme también en mi propio pasado, redescubrir alguna cantidad de cosas que no sabía, poner en una perspectiva distinta algunas cosas que sí había vivido, pero cuya connotación no era capaz de tomar, algunas de una emotividad muy grande, y bueno, repito, me ha hecho vivir con mucha intensidad. Yo te contaba un poco, pero interrumpíme, porque si no yo hago un monólogo, pero llevó mucho más tiempo la búsqueda de información y la organización de esa información, porque estamos usando un porcentaje mínimo de la documentación desclasificada que conseguimos. Tenemos informes de la CIA, del FBI, de la Casa Blanca. Esos informes el Uruguay los había pedido y se los habían negado. Yo digo, lo voy a pedir yo a título personal, más me los van a negar. Pero logramos, a través de viejos contactos, que la Universidad de Virginia del Norte los pidiera oficialmente, y el gobierno americano en eso es muy cuidadoso. Si el pedido viene de una universidad, normalmente acceden a la desclasificación. Y bueno, y aparecieron documentos enormes. A esa fuente hay que sumarle los prontuarios policiales que nos facilitó la Dirección de Inteligencia Policial del Uruguay, el Archivo General de la Nación, que también fue muy solidario con el proyecto, nos ayudó muchísimo a hurgar, no solamente en los archivos de Wilson, sino en los de varias personalidades contemporáneas de su época. 64 entrevistas a familiares, a compañeros políticos y adversarios políticos. Bueno, y todo esto termina de documentos del Brasil que nos consiguió Jair Krischke, y todo esto se plasma en esta obra que, a juzgar por lo menos los primeros ecos de su resultado, también es un privilegio que no solamente se presente en la Feria del Libro de Piriápolis, sino que se haga el mismo día de la inauguración de la feria. ¿Podemos dejar un poquito el libro de lado? Nos metemos en la política para después nuevamente hablar del libro. Bueno, primero que nada hablar de su incorporación al espacio 609 que lidera el expresidente José Mujica, y cómo viene transitando, desde el Partido Nacional se lo han reprochado. ¿Cómo viene esta etapa política en su vida? Bueno, algunas cosas no me las esperaba, otras me tomaron de sorpresa. Empecemos por las lindas, no me las esperaba. Yo pensé que había un derecho de piso
En muchas oportunidades, en mi pasado político, yo asumí algunas posiciones distintas que el Frente Amplio. Sobre algunas las discrepancias se mantienen y se convive con ellas. Sobre otras yo he hecho autocrítica, sobre otras el Frente ha hecho autocrítica. Pero para mí fue muy sorpresivo, incluso me pasó cuando estuve aquí en Piriápolis, que ningún día me sentí un recién llegado. Es decir, me sentí rodeado de afecto, de solidaridad, de compañerismo. Yo creo que en política uno, además, si es una cosa que uno lleva tan profundamente en el alma como yo, que tengo una vocación desde muy pequeño por la cosa pública, es muy importante tener un nido, un fogón, un lugar donde sentirse que uno se siente cobijado, ¿no? Y bueno, yo me sentí así desde que ingresé al Frente y no lo esperaba. Hubo cosas que yo no me esperaba. Yo no esperaba que el Partido Nacional, que además me había ignorado olímpicamente desde la muerte de mi padre, pensé que sentirían al revés, que se sacaban un peso encima. Pero no, me hizo vivir algunos momentos muy difíciles. Yo recuerdo de niño, lo ejemplifico en un caso, por ejemplo, la rueda de truco de mi padre, los 4 integrantes eran de origen de la lista 400. Mi padre, Luis Pedro Bonavita, Luis Suárez de Neto y Paco Espínola. Cuando las últimas ruedas de truco, antes de que el primero de ellos, que fue Paco, se muriera, siguieron adelante cuando los otros 3 se fueron yendo sucesivamente. En aquel entonces no existía el Frente Amplio, Paco Espínola se hizo comunista, Suárez Neto y Luis Pedro Bonavita se hicieron de la 1001, y sin embargo la amistad permaneció intacta hasta el último día de la vida de todos ellos. Hoy eso creo que ha cambiado. Entonces gente que yo sentía como amigos muy próximos no soportaron la discrepancia. Creo que es un rasgo de intolerancia que se está viviendo en el mundo, que se está viviendo en la región y que lamentablemente ahora se está viviendo en Uruguay. Entonces muchos amigos de una vida me cortaron la relación muy abruptamente y fue doloroso, fue muy doloroso. De todas maneras, aunque eso no hubiera ocurrido, cortar con un partido donde uno vivió intensamente, incluso horas trágicas, 52 años, no es fácil. Pero no hay nada como dormirse con la tranquilidad de que en el acierto o en el error uno está haciendo lo que le manda la conciencia. ¿Qué cree que pasaría si su padre estuviera acá y ve al Partido Nacional con las coaliciones que está haciendo? Bueno, es muy difícil. A mí no me gusta mucho el qué diría Wilson, sí. Por lo pronto yo creo que si Wilson estuviera vivo, esas coaliciones no se estarían dando. Yo invito incluso a la propia audiencia, si alguien recuerda un solo acuerdo que en vida haya hecho Wilson, y me lo señale. No, con el Partido Colorado, perdón, con el Partido Colorado. Nunca hizo un acuerdo con el Partido Colorado. Con el Frente se daba una relación tan especial que antes del golpe de Estado, cuando competían electoralmente, eran técnicamente adversarios políticos, hubo acuerdos políticos ya en esa época. La gente debe recordar, y los más jóvenes no lo vivieron, que Héctor Gutiérrez Ruiz, que el Partido Nacional también lo ha utilizado como símbolo, porque fue el único blanco que perdió la vida como consecuencia del Plan Cóndor en Argentina. Héctor Gutiérrez Ruiz fue presidente de la Cámara por un acuerdo de la mayoría wilsonista del Partido Nacional con el Frente Amplio, en contra de la minoría del Partido Nacional aliada con el Partido Colorado. En el año 72 fue reelecto por la mayoría del Partido Nacional con el Frente Amplio contra la minoría del Partido Nacional con el Partido Colorado.
Quiere decir que él nunca se le ofreció participar en gobiernos de coalición, cambiando apoyo político por cargos ministeriales. Hoy estaba viendo que un periódico encabeza en su primera plana con unas declaraciones mías donde yo, sin ánimo de ofender a nadie, he visto así, suena un poco chocante, pero eso de cambiar el apoyo político y hacer coaliciones en función del reparto de ministerios, Wilson es la expresión que él utilizaba, está en el libro, en el libro figuran algunos documentos, lo consideraba una cosa denigrante, es decir, yo te apoyo y si integro el gobierno con cargos. Bueno, el doctor Lacalle Pou lo considera que es una cosa muy importante para darle estabilidad al país. Bueno, son visiones, sueños de país y de cómo se encara la vida política distintas. Entonces yo cuando me hacen esa pregunta a veces me hacen pensar y a veces digo, bueno, simple, lisa y llanamente, hay gente que me dice, ¿qué diría tu padre si hubiera visto que tú ibas del Partido Nacional? Bueno, por lo pronto él en 2 oportunidades se fue del Partido Nacional, que sí que no creo que se sorprendiera porque él mismo lo hizo en vida. Pero al mismo tiempo digo, si él viviera y simplemente no hubiera habido razón para irse. Siguiendo con este tema, en la historia de su padre, Wilson Ferreira Aldunate, ¿cómo cree que lo ven a usted desde el Partido Nacional? Algo ya respondió, algo ya dijo sobre al principio, pero ¿cómo cree? Bueno, yo tengo algunos amigos que son del Partido Nacional y siguen militando ahí, siguen siendo muy amigos. Mi hijo, que inició su militancia de muy muchacho dentro del Partido Nacional, se alejó de la fila del Partido Nacional antes que yo y sigue siendo amigo de aquellos que militaron con él. Creo que en mi caso, bueno, hay mucha gente que lo toma, no sé, no como yo tengo una formación distinta, no logro entender cómo se lo toman. Se enojaron mucho. Y yo cuando alguien piensa distinto que mí, trato de convencerlo, no de enojarme. Pero bueno, no ha sido el caso. Es muy doloroso porque a veces lo tratan de desacreditar y dicen, Juan Raúl se vendió, entonces se vendió y se fue. Cuando uno se vende recibe una moneda de repago. Y yo tengo la suerte quizás de que por haber sido presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, yo no puedo ni ser candidato a ningún cargo de gobierno, ni ocupar ningún cargo de confianza. Es muy curioso que la ley uruguaya le permita a un comandante en jefe del ejército ser candidato al presidente al otro día que es destituido. Pero aún terminando el mandato con rectitud, uno tiene que esperar unos cuantos años para poder insertarse en la vida política del país. Entonces, a mí me da la tranquilidad de conciencia saber que yo esto no lo hice a cambio de... Yo sí, seguramente si no tuviera esa inhibición, yo hubiera sido candidato en la 609 y yo mismo tendría la duda de si eso no me habría apetecido, tentado. Estoy muy tranquilo con mi conciencia de que se puede discrepar o no, pero que lo mío es hecho a pura convicción. Usted dijo hace un tiempo que hoy en día en el Partido Nacional no hay nada ni de wilsonismo ni de progresismo. ¿Esto lo sostiene? Y sí. Yo creo que no hay... Bueno, porque yo traté todo lo que pude de sobrevivir generando algún polo progresista, etcétera. Y no, la concepción que prima en el Partido Nacional es... se reúnen 4 personas X personas entre 4 paredes y resuelven algo que uno tiene que acatar de la A a la Z y si no está fuera y es un traidor. Y bueno, yo me acuerdo, cuando mi padre presidía el directorio del Partido Nacional, que lo hacía en el Palacio Legislativo porque la casa del Partido Nacional en ese momento no existía, estaba en un pleito judicial, no sé cómo era el asunto, pero él nunca no llegó a conocer el símbolo de la casa partidaria como de todo el Partido Nacional.
Y entonces se reunía en un salón del Palacio Legislativo del directorio que se llamaba Sala Verde. Allí está su retrato ahora. Y iban 300, 400 personas, iban todos los que ocupaban cargos de responsabilidad política, iban los legisladores del interior, los dirigentes que no habían salido legisladores, y todo era a puerta abierta y con participación de todo el mundo. Ahora, yo es la única vez que fui, antes de dejar el Partido Nacional, a una sesión del directorio. Hay que llamar por un timbre que lo vienen a buscar abajo, le piden la cédula, lo registran, le preguntan qué quiere, para poder acceder al salón de al lado de donde está sesionando el directorio, porque adentro de donde sesiona el directorio no se puede pasar. Yo qué sé, es un detalle, ¿no? Pero todo ese estilo para mí está muy reñido con esa visión que tenía Wilson de cosa abierta, cuando se pudiera incluso al aire libre. El otro día me tomé, perdón por la anécdota, pero me tomo un taxi y el taximetrista me dice: antes que me digas a dónde vas, si me dejas hacerte un cuento, no te voy a cobrar. Bueno, le dije a dónde iba y no me quiso cobrar después, no hubo manera. Y me cuenta que él era un militante de la juventud, del Movimiento por la Patria, cuando el líder era mi padre, y que en determinado momento tiene una diferencia política muy grande con él. El taximetrista vivía en Libertad, en la ciudad de Libertad. Y entonces estaba colgando un cartel en protesta por la presencia de Wilson, que iba a tener un acto de noche. No recuerdo ni siquiera cuál era el tema, pero era un tema que él lo había fastidiado mucho. Entonces, cuando entra Wilson, venía manejando su coche, baja, se ponen a discutir, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, dice, pero todavía se va a discutir, ¿qué se ha creído? Me contaba él mismo, ¿no? A mí me impresionó mucho escucharlo, porque además se ve que él era un joven cuando ocurrió, pero bueno, los años han pasado para todos. Y me dice, durante el acto, digo, yo le voy a arruinar el acto, y me puse de brazos cruzados así, mirándolo fijo, serio, a ver si lograba ponerlo nervioso. Y cuando termina el acto, dice, faltaba poco para las fiestas. Tu padre dice, les dejo a todos un abrazo muy grande, con los mejores deseos para la fiesta. A todos menos a este joven que está en la primera fila, y me señaló con el dedo. Y yo dije, me contaba el taxista, acá se arma bronca. Y me dice, porque a este joven yo voy a bajar y le voy a dar el abrazo personalmente. Porque gracias a que hay viejos gruñones como yo y jóvenes rebeldes como él, que este partido ha subsistido tantos años. Bueno, y al contármelo, yo te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Yo veía la emoción que él dice, bueno, y yo resulta que lo recibí con una piedra en cada mano y salí agarrando la puerta del auto gritando Wilson, Wilson. Bueno, pero eso habla mucho de un estilo de respeto a la gente, a la diversidad, a la discrepancia, que hoy se ha perdido. ¿En el Frente Amplio está el pensamiento de Wilson? Yo creo que en el Frente Amplio hay espacio para el pensamiento de Wilson. Por ejemplo, a mí me hicieron esta pregunta en un acto con mucha gente en el departamento de Colonia, y estaba en el acto en primera fila Juan Castillo, ¿no? Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, Juan, ¿tú crees que el Frente Amplio es comunista? No, me dijo él. Bueno, yo tampoco creo que el Frente Amplio sea wilsonista. Creo que hay espacio para ser wilsonista y estar dentro del Frente. Y tener, el Frente tiene esa capacidad de ser síntesis del pensamiento progresista. Y la prueba está, repito, que yo, bueno, en esta elección en la que no fui candidato y en esta segunda vuelta en que no voy por ningún cargo de designación directa en caso de ganar el candidato del Frente, yo le he puesto más esfuerzo, más pasión, más calor, más horas de carretera, cuando los añitos no pasan en vano, que la primera elección cuando tenía 18 años y voté por mi padre. Yo siento que desde aquella elección del 71 a esta, yo no sentí tan intensamente la motivación política como ahora. Hablaba hace instantes de Maní Ríos. ¿Qué evaluación o qué reflexión hace de lo que fue la votación de Maní Ríos?
Bueno, creo que es un llamado de atención. Si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, quiere decir que Uruguay no es impermeable a lo que ocurre en el mundo y es un poco permeable, pero no del todo. Es decir, uno ve como en América Latina hay países que se han ido de un extremo al otro con mucha rapidez por este fenómeno de derechización global, que yo creo que es un ciclo que tuvo en Uruguay su expresión en el grupo de Manini. También me parece curioso que, sin haber tenido la primera reunión programática, ya el Partido Nacional diga que va a gobernar con Manini. Está pidiendo además ministerios justamente de acción social. Para mí es un tema muy preocupante, porque es una concepción muy autoritaria. Pero bueno, yo creo que es un ciclo que está empezando a terminar. Ojalá el Uruguay no se equivoque y no vaya contra la corriente de la historia, porque en Chile, por ejemplo, parecía que el neoliberalismo era inamovible. Sin embargo, llegaron a haber presidentes electos por partidos de nombre, bautizados Partido Socialista, pero llevaron adelante una política 100% neoliberal. Y bueno, ahora todos pudimos ver cómo en 24 horas el presidente Piñera de Chile pasa de acusar a los que protestan de revoltosos organizados desde el exterior para desestabilizar las instituciones de Chile, sobre los que caerá todo el peso de la ley, etcétera, etcétera. 24 horas, no unos días, sale el presidente de Chile y dice: tengo que pedir perdón, la gente tiene razón, nos hemos olvidado de la redistribución de la riqueza, nos hemos olvidado de las políticas sociales, nos hemos olvidado de que las riquezas del crecimiento económico de Chile han quedado cada vez en menos manos. O sea, dice que tenía razón. En el medio murieron 8 personas que podrían estar vivas si el presidente hubiera asumido otra actitud desde el inicio. De todas maneras, la represión siguió, la gente siguió muriendo, el trato cuando sacaron al ejército a la calle fue brutal. Todos pudimos verlo, aparte de los episodios que nos han narrado, y que todos pudimos ver lo que fue ese baño de sangre. ¿Le parece hacer una pausa y enseguida ¿Cómo no? continuamos? Bien, hacemos la pausa y luego seguimos conversando con Juan Raúl Ferreira. Él estará presentando el libro. Dentro de un ratito ya hablaremos de eso. Wilson, Bitácoras de una lucha. Ya venimos. La tarde de RBC. Conduce Agustina Flores. Noticias, comentarios, música, comunicación y la mejor compañía. La tarde de RBC. Pasan 9 minutos de las 17 horas. Continuamos conversando en la tarde de RBC con Juan Raúl Ferreira. Estábamos hablando en el bloque anterior, terminábamos la charla con la lectura de las votaciones de Cabildo Abierto, pero pasamos a otro tema, pasamos a lo que fue la reforma Vivir Sin Miedo, una gran campaña a favor y también una contracampaña, una campaña en contra de la reforma. ¿Qué hubiera hecho? Otra vez vuelvo con este tema, yo sé que no le gustan estas preguntas, pero yéndonos yo creo que hay que distinguir dos cosas, lo que es episódico, anecdótico y propio de un tiempo político, sí, que puede cambiar, y lo que son algunos principios generales. Sobre la reforma, sobre el tema de la seguridad en general, que es un tema nuevo, no es que hay más inseguridad porque la policía es más eficiente o menos eficiente, es porque el tema del delito cambió de naturaleza, cambiaron los códigos de conducta de los delincuentes, todo por el ingreso a la sociedad de una manera tremenda del tema de la droga. Hay países que tienen, nosotros nos quejamos, pero Colombia tiene casi que la mitad del territorio ocupado por los grupos narcotraficantes. Entonces, sobre eso, bueno, yo qué sé, es otro mundo que el que le tocó vivir. Habían sido principios rectores que yo veo que no van de la mano con este proyecto. En primer lugar, él hacía cuestión fundamental en que todo aquello
que pudiera ser materia de legislación no fuera materia constitucional. Porque las circunstancias cambian y cuando las circunstancias cambian las leyes tienen que cambiar. Cambiar la Constitución es mucho más complejo. La otra cosa es que no dudo que él se hubiera opuesto porque él apoyó en determinado momento una medida en la cual se incluía como fuerza de seguridad interna al ejército y se arrepintió y lo dijo muy elocuentemente diciendo: no voy a tropezar 2 veces con la misma piedra, fue uno de los errores políticos. Él tenía la virtud de no tener empacho cuando se equivocaba en reconocerlo. Dijo: no voy a volver a cometer el error de poner a los militares a funciones de seguridad. Yo quiero decir también, pero esto no es él, soy yo, que a mí me llama la atención una cosa que quizás en este periodo de reflexión sobre la etapa de decisiones distintas, una es cada uno votó sus legisladores, su representación parlamentaria, la otra es quién va a estar en mejores condiciones de administrar un parlamento tan complejo, si es a través de un gobierno con reparto de cargos, si es profundizando los cambios que se han iniciado en la vida del país. Bueno, en esa reflexión, yo quiero decirlo con total sinceridad, a mí no es que me llamó la atención, me chocó. ¿Viste cuando ves algo en la televisión? ¿Qué pasó? Cuando el doctor Larrañaga puede estar en el acierto o en el error, pero transmitía una gran convicción en que la reforma era fundamental para vivir sin miedo, rápidamente a mí me asombra que la reforma no sale y dice: estoy muy contento con el resultado de la elección. Y yo digo: ¿pero cómo? ¿No era que había que pasar la reforma para vivir sin miedo? ¿Cómo está contento? ¿Está contento que vivamos con miedo? ¿O en realidad la reforma era una movida política para poder acumular votos? Porque no lo digo de malo, lo digo porque me llama la atención. Si era tan importante que se modificara la legislación a través de una reforma constitucional, la reforma no sale y él dice que quedó muy contento. ¿De qué quedó contento? ¿De que la gente viva con miedo o realmente no creía que era tan importante que se aprobara la reforma? Lo hablábamos también días atrás, que bueno, que era una reforma que no contemplaba los delitos de lesa humanidad también, dejaba muchas cosas por el camino, quizás. Absolutamente, sí. Bueno, sí, toda la crítica al proyecto nosotros la hicimos en su momento. Yo también debo confesar que en eso aprendí mucho de mi hijo, porque a mi hijo le gusta mucho militar, sobre todo por causas, por temas. Él militó mucho en el no a la baja, y ahora militó mucho, y muchas cosas negativas de la reforma yo las aprendí a través de mi hijo, a través de su experiencia como joven. Por último, y pasamos a hablar del libro, que es lo que nos compete en esta tarde. ¿Va a ser campaña a favor del Frente Amplio de cara a este balotaje? Sí, absolutamente. Sí, porque porque quiero vivir sin miedo. No, creo que el Uruguay se perdería una gran oportunidad. Primero, como llegamos a la primera vuelta, por lo que se dijo en la primera vuelta. El Uruguay, los más veteranos de repente tenemos más posibilidad de darnos cuenta. El Uruguay ha cambiado mucho y ha cambiado para bien en los últimos 15 años. Solo trasladarse al interior uno tiene que ser testigo del cambio, por ejemplo, en la red vial, en la infraestructura logística del país. Si uno no quiere mirar la red vial para no reconocerlo, mira para el costado y lo que ve son fábricas, talleres, alta tecnología. El Uruguay ha tenido un cambio realmente impresionante. Es lógico que después del desgaste de 3 periodos de gobierno mucha gente no lo advierte y sobre todo que hay gente que ya nació con gobiernos del frente. Pero además, en este momento y después de los anuncios que ya se veían venir, ya los habían dicho algunos legisladores brasileros, del acuerdo que existe entre el partido de Macri, el Partido Nacional de hoy y el presidente Bolsonaro, y ante el triunfo en primera vuelta en Argentina del presidente Fernández, yo creo que Uruguay tiene una gran oportunidad de transformarse en un factor de equilibrio de la región que lo haga beneficiarse tanto diplomáticamente como en rubros como el turismo, las exportaciones. Uruguay puede ser un fiel de la balanza que impida que este enfrentamiento feroz
del modelo Fernández con el modelo Bolsonaro tenga consecuencias negativas para nuestro país. Creo que cometió un grave error, él creerá que no, pero yo estoy convencido de que fue un grave error, que el doctor Lacalle se adelantara a anunciar de que él va a volver al Grupo de Lima y a alinearse a la política que nos están dictando desde Estados Unidos, y que el solo hecho de anunciarlo de antemano le quita un enorme poder de negociación. Hablemos un poco del libro que va a estar presentando esta tarde en el Paseo de la Pasiva, Wilson, Bitácoras de una lucha. Lo hablamos fuera de micrófono, pero vale la pena hablarlo al aire. ¿Por qué Bitácoras? Bueno, sí, yo en realidad había pensado otro título y al final me tuve que conformar con que el título que yo había pensado, que es La vida empieza mañana, sea el nombre del epílogo. Pero, bueno, los editores, cada uno sabe de lo suyo. Y el editor cuando vio, repito, la editorial Fin de Siglo, Edmundo Canalda, la autoridad máxima de la editorial, cuando vio el material de que se componía la estructura documental, le llamó la atención una cosa que a mí me impresiona haberla tenido cotidianamente ante mis ojos sin valorar la importancia que tenía. Durante los años del exilio, yo los 2 primeros años que mi padre estuvo exiliado me quedé en el Uruguay, pero después cuando me tuve que exiliar, los 10 años que fuimos compañeros de exilio, vivimos algunas horas muy dramáticas, otras más esperanzadoras, pero compartimos, yo creo que la naturaleza hasta de nuestra relación personal tuvo un cambio cualitativo muy fuerte en esos años. Y curiosamente, y sinceramente yo no sé por qué, yo al finalizar el día, anotaba todo lo que había ocurrido ese día. Y eso se transformó con el paso, claro, yo ahora estoy mirando documentos, por ejemplo, de 1976, ¿no? Y estamos en el 2000, casi que en el 2020. Y cuando miro esos documentos y veo lo que se hizo cada día, etcétera, me empiezo a encontrar con cosas que quizás en el momento que fueron escritas, quizás y sin quizás, yo no tenía la menor idea, no solo por joven, sino por el momento que estaba viviendo, la menor idea de la trascendencia que iba a tener para recomponer la historia reciente. Yo les contaba fuera de micrófonos que, por ejemplo, en diciembre del año 76, yo veo anotado en mi bitácora varias veces llamados de mi padre de Londres el mismo día que me dejan preocupado para alertarme que denunciara ante las autoridades americanas la presencia de Nino Gavazo. Hoy todo el mundo en Uruguay sabe quién es Nino Gavazo. Pero cuando yo escribí eso, era lo mismo que poner Marcelo Pérez, ¿no? Entonces, volverlo a leer y darme cuenta de qué cosas estaban pasando alrededor nuestro y que a veces para mí eran inadvertidas, es muy impresionante. Una anécdota también en referencia a esto, yo voy al FBI y me recibe un señor, voy por un poco de preocupación, yo era muy joven, ¿no? Y me acompaña, que todavía vive, es uno de los prologuistas del libro, el reverendo Joe Eldridge, era el director de la oficina donde yo trabajaba. Vamos allí y nos recibe un señor Bob Scherer. Yo jamás hubiera retenido en la memoria su nombre, pero está ahí escrito el 7 de diciembre del año 76. Bueno, yo entré a internet y me encuentro que Bob Scherer era la persona más capacitada del FBI sobre el tema del Plan Cóndor. Y bueno, quizás fue por eso que después Gavazo fue expulsado de Estados Unidos, se le negó la visa, no se le permitió la entrada. Algo había que a mi padre lo preocupó y que el FBI creyó, o tendría más información aún que nosotros. Pero bueno, cuando llamo a mi amigo que todavía vive en Estados Unidos y le digo, ¿tú ubicás el nombre Bob Scherer? Me dice, claro, me hace la historia que acabo de hacer. Y digo, ¿lo conociste personalmente? Y mi amigo me dice, no, lo conocía por televisión. Y bueno, yo te voy a pasar el dato que el 7 de diciembre
el 8 de diciembre, perdón, de 1976, a las 11:30 estuvimos tomando un café en su despacho. Pero claro, en ese momento Bob Scherer era, aún en Estados Unidos, un ilustre desconocido. Después pasó a ser una figura muy importante en la historia contemporánea americana. Entonces fue un proceso muy enriquecedor, pero también muy removedor emocionalmente. El armado del esqueleto del libro y luego su redacción. Quizás la redacción fue la parte más fácil. ¿Cómo fue la recopilación de todos esos datos que mencionaba? Bueno, lo primero que hicimos es ver cómo podíamos dar con los documentos clasificados de Estados Unidos. Ahí nos encontramos que no solamente habían en la CIA, sino también en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Yo viví esos 10 años en Estados Unidos haciendo lobby ante el Congreso, ante las autoridades americanas. Nunca me hubiera sospechado que en el despacho del presidente se hubiera hablado de la figura de mi padre, de la resistencia uruguaya, de la dictadura. Bueno, cuando vemos toda la nómina de documentos que están clasificados y que al propio gobierno uruguayo le habían sido negados oportunamente, se los pedimos a una universidad norteamericana. La universidad va a publicar el libro en español y en inglés, la Universidad Old Dominion de Virginia del Norte, todo el mundo la conoce como Universidad de Virginia del Norte, y así conseguimos los documentos clasificados de Estados Unidos. De Brasil conseguimos todo el flujo de correspondencia entre la Embajada de Uruguay la Embajada de Brasil en Uruguay y la Cancillería de la dictadura del momento en el Brasil, a través de Jair Krischke, el director del departamento del servicio de movimiento, como se llama allá, lo que viene a ser el SERPAJ acá, el Movimiento de Justicia, Paz y Democracia del Brasil. Luego en Inglaterra una profesora italiana, pero profesora en la Universidad de Oxford, Francesca Jessup, nos consiguió no documentos desclasificados, pero sí la publicación en la prensa inglesa de muchos documentos desclasificados. A eso hay que sumarle las cartas recibidas de mi padre que nos dio Carlos Julio Pereira, hay que sumarle las horas que pasamos en el Archivo General de la Nación, viendo los archivos de mi padre y el mío, viendo los archivos de figuras muy cercanas a mi padre, como don Carlos Quijano, y además mi madre dejó un cúmulo de anotaciones que en sus últimos años de vida, sin decirnos nada, iba escribiendo para que su memoria no se fuera con ella cuando abandonara esta tierra. Esos documentos fueron muy útiles también. Y el prontuario policial, tanto de mi padre como el mío. Curiosamente, lo que no deja de ser, siempre digo que fue como, ahí yo me convencí que tenía que terminar en un libro, ¿no? La primera anotación del prontuario policial de mi padre, la última es pocos días antes de su muerte, es decir, lo siguieron investigando los servicios de inteligencia de la región hasta que murió. Pero la primera fue en 1937, cuando tenía 18 años, por un discurso pronunciado en un congreso de la Juventud Nacionalista Independiente, tras el cual se reúne con integrantes de la Juventud Socialista, proscrita, de la Juventud Comunista, proscrita, y de la Juventud Ballista, planteando la posibilidad de crear un gran frente popular. Por eso a mí no me choca la idea del Frente Amplio como tal. Es un tema que desde su militancia en defensa, desde muy joven, de la República Española, durante la Guerra Civil Española, es un tema muy recurrente a lo largo de la vida de Wilson. ¿Descubrió algo o redescubrió algo en este libro? ¿Y en todo sí, este proceso? muchas cosas. Incluso algunas, hay un solo capítulo, pero nos pareció que no podía quedar ajeno del libro cómo se fue construyendo a partir de compartir momentos trágicos y salir de ellos juntos, una relación que siempre fue muy especial, pero que
capaz que cambió de naturaleza en algunas cosas, en el plano estrictamente humano, en relación padre-hijo, donde se mezclaban la relación del militante con su líder y de compinches, como nos decía. Es una palabra muy uruguaya que sí que alguien se la contó, pero el que nos decía compinches siempre era el senador Kennedy. Se ve que a algún uruguayo le pasó el dato, porque es una expresión muy uruguaya. Y creo que sí, redescubrí una cantidad de cosas que a lo mejor en el momento que ocurrieron, hay un capítulo que se llama Ya tengo 60 años, y narra todo un episodio que yo ni siquiera me di cuenta que había una historia en eso, pero el coautor sí. Yo se lo comentaba como cosas cotidianas. Cuando el triunfo del sandinismo, puesto en el contexto de la época en que ocurrió, en 1979, el mundo se sacudió, Uruguay también, de solidaridad con la revolución sandinista. Y el canciller designado del nuevo gobierno me invita a ir como su asesor. Claro, para un joven de 20 y pico de años, en la década del 70, fines de la década del 70, ser asesor del canciller de la nueva Nicaragua, que no era la Nicaragua de hoy, era la Nicaragua del 79, es como tocar el cielo con las manos. Y bueno, y ahí yo no me di cuenta, repito, que había todo una cosa para hurgar un poco, y encontramos cosas muy bonitas que están narradas, que son estrictamente humanas, no políticas, donde mi padre me dice: mira, yo tengo 60 años, no sé si volveré al Uruguay democrático, pero tú tenés 20 y pico. Yo estoy muy contento con lo que pasó en Nicaragua, pero tú sos uruguayo. Y yo volví a Estados Unidos, había ido a despedirme de mis padres porque me mudaba para Nicaragua, y le dije a Miguel Descoto, mi querido y entrañable amigo, un sacerdote que nos habíamos ayudado recíprocamente mucho el uno al otro: Miguel, no me voy a Nicaragua porque yo soy uruguayo y voy a seguir peleando por mi país. Y esa historia no está contado por el tema político, sino porque tiene el contenido de muchas conversaciones, incluso una carta que me aparece en la almohada a la mañana siguiente de una de las conversaciones de fondo que tuvimos sobre el tema. Esa historia creo que es la más humana y la que a mí me arrojó más luz de cosas que, conociendo la parte anecdótica, nunca había llegado a entender del todo. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a los oyentes que van a encontrar en el libro? Bueno, por lo pronto el libro tiene la narración de la historia de Wilson, de algún modo desde la juventud, porque tiene capítulos narrativos, pero tiene también lo que nosotros llamamos capítulos retrospectivos, como cuando en el cine se hace un flashback y se va a otro tiempo en el que está transcurriendo la película. Bueno, quiere decir que ahí está también la historia de cómo se formó y cuánto influyó su formación juvenil en su pensamiento político. Segundo, hay capítulos netamente sobre su pensamiento político. Muchas cosas que no se conocen, muchos documentos muy definitorios que se ha tratado de ir ocultando, sobre todo desde su muerte. Concebir un partido liderado por Wilson que adhiera a las políticas neoliberales, si uno lee el libro llega a la conclusión de que era un sueño inimaginable. Y finalmente tiene también toda esa documentación desconocida que forma parte de la historia de todos, no solo de Wilson, sus contemporáneos, y que ayuda a poner las cosas en una perspectiva histórica. Nosotros creemos que hemos conseguido más documentos de los que se necesitan para un libro, y apenas terminemos con los sucesivos lanzamientos del mismo, vamos a trabajar con Viñolo para que toda esa documentación integre un archivo que lleve el nombre de Wilson y que esté accesible a todo el que lo quiera consultar. ¿Habrá una parte 2 del libro? Bueno, esa es otra cosa que en la redacción misma del libro
quedamos los dos como convencidos que estamos atrapados en la necesidad de una parte 2 que seguramente va a merecer una parte 3, porque cuantas más puertas abríamos y se develaban más incógnitas, más puertas cerradas aparecían en el camino y más incógnitas por develar. Veremos, lo dirá la historia, pero los dos creo que nos quedamos con ganas de saber más. Es especial también que este libro justamente esté en el año del centenario. Bueno, al principio empezamos a pensar en darle forma ya de redacción porque era su centenario. Y luego creo que influyó mucho, lo debo reconocer, que lo que teníamos era una estructura, un esqueleto, una propuesta de libro, el apoyo, el respaldo, hasta anímicamente, intelectual y anímicamente, que nos dio la editorial Fin de Siglo y en especial Edmundo Canalda, que se enamoró del proyecto apenas lo vio. Hoy lo estará presentando acá en el Paseo de la Pasiva, en Rambla de los Argentinos, 19:45 será la hora, y bueno, queda la invitación hecha, y bueno, que usted invite a todos quienes quieran participar. Bueno, sí, va a ser un gusto, hay una serie de actividades que yo quiero estar, va a haber un homenaje a Jorge Albistur, que fue profesor de literatura mía, que admiré mucho, entonces va a ser una emoción muy grande estar en el homenaje al Albistur. Creo que más o menos el calendario es a las 18 va a haber un encuentro con la prensa, a las 19:45 la presentación del libro, a las 20:30 el homenaje al Albistur y a las 21 el acto formal de inauguración de la feria. Así es, y va a haber un cierre musical también a cargo de Roberto Meneses Rosa. Así que toda la grilla completa. Toda la grilla completa. Bueno, no sé si queda algo que quiera agregar, algo. Bueno, siempre va a quedar, pero la mejor manera es que me quede con ganas de volver a ver a la radio y de recibir una invitación tan generosa como la de hoy. Por supuesto que sí, las puertas abiertas cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente recibirlo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pasaba por la tarde de RBC Juan Raúl Ferreira. Como lo decíamos, él estará presentando 19:45 en el marco de la Fiesta del Libro 2019 en el Paseo de la Pasiva, en Rambla de los Argentinos, el libro Wilson, Bitácoras de una lucha. Hacemos la pausa y enseguida volvemos.